Amigos, sin más preámbulo, lo dejo con Charo para que nos exponga un tema que va a tener realmente un impacto en todo lo que hacemos. Así que, Ok, Charito, estoy en el gracias. escenario. Gracias, Eddie. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy día lo que yo quiero hacer es enfocar esta presentación en principio desde un enfoque presencial, contarles la utilidad que el poder de la T que yo le he dado en mis proyectos, porque al final el poder que les damos a las cosas depende mucho de lo que nosotros hacemos con ese poder, ¿no? O sea, voy a hablar de dos poderes, ¿no? Del poder nuestro, del poder que está dentro de nosotros y que tiene que ver con esa parte desde del adulto, del liderazgo, de lo que le llamamos la autonomía, ¿no? De cómo ese poder interno nos lleva a darle poder a algunos instrumentos que en este caso viene a ser la T. Como decía Eddie, yo les cuento un poquito, algunos conocen ya este journey, pero lo quiero comentar desde otro enfoque. Entonces, lo que voy a hacer es contarles un poco de mí, vamos a hablar de proyectos, un poco de proyectos, y luego vamos a hablar de análisis transaccional, y yo le llamo el TAO, es el Transactional Analyst in Organizations, es el TAO. El TA es el TA de la personalidad, el TAO es el de las organizaciones. Voy a abrir un poco a explorar qué diferencias hay entre el TA y el TAO, y contarles cómo esto, con un caso real, cómo es que yo lo aplico, ¿no? Y cómo esto tiene una serie de instrumentos y dónde estamos en el AT. Algo que me gustaría hacer es que esto sea súper participativo. Eh, eh, Como yo me concentro en la dinámica de lo que estoy comentando, pueden decirme, soy Magín, soy Ricardo, Eddie, no, quiero comentar o quiero preguntar, y entonces vamos haciendo algo muy dinámico, muy rico, que a mí también me permita alinear a lo que ustedes están entendiendo y de repente clarificar algunos aspectos que yo doy por hecho, pero vamos a clarificarlo. Entonces, si estamos de acuerdo en esto, quieren antes preguntarme algo, proponerme algo sobre este formato. En el chat, si quieren poner alguna cuestión, pues si estamos de acuerdo, arrancamos. A ver, en el chat. Ok. Adelante. Muy bien, vamos adelante. Perfecto. Entonces, bueno, yo soy ingeniera electrónica. Ya tengo más de 36, 37 años probablemente de haber egresado de la carrera de ingeniería. Y por supuesto, en esa línea, los primeros proyectos que fui desarrollando fueron proyectos muy técnicos, ¿no? Tuve el honor de estar en el proyecto de Internet, poner Internet en Perú en el año 96, integrar todos los mainframes con una procesadora de medios de pago para profundizar el mercado financiero en Perú. Interconectamos todos los bancos, así que ese fue un proyecto muy bonito, que se cambiaron muchas cosas. Luego, con el crecimiento, en realidad con la apertura económica de toda Latinoamérica hacia los años 2000, eso es un fenómeno latinoamericano, tenemos proyectos grandes, entra también con fuerza la tecnología, entonces ahí tuve la oportunidad de participar en el proyecto Huascarán, era un proyecto estratégico para el presidente de aquel momento, entonces nos pidió hacer 500 colegios en 6 meses y esto fue muy desafiante porque era a nivel nacional. Luego vino una ola tecnológica, ¿no? Empezamos hacia el 2003 con la telefonía IP, todo lo que era la ciberseguridad, entraron, todo lo que eran protocolos antiguos ya se iban, desaparecían, todo lo que era Friend Relay, entraba todo lo que era la IP, ¿no? Con encapsulamientos, en fin, un tema muy técnico. Y lo que les quiero decir es que en estos años, ¿no? Lo que ha pasado es que los proyectos eran muy técnicos y bastaba la parte de tecnología, venían muy en aplayas, muy empaquetados los proyectos, entonces era suficiente ser un buen ingeniero para poder terminar un proyecto sin preocuparnos de otros aspectos de los proyectos que el técnico, ¿no? Éramos ejecutivos o éramos especialistas de configuración y nuestros problemas podrían tener que ver con cuánta más configuración le poníamos a algo, pero no teníamos que ver con los problemas de aduanas en adquisiciones que hoy día se tiene, no teníamos una dispersión en licencias con el hardware,
un tema tremendo de capacidades porque la tecnología recién comenzaba a despegar. Ya veíamos que necesitábamos capacidades que no existían por el cambio de la tecnología, pero todavía no éramos conscientes del problema. Hacia el 2008 entra Agile, de hecho que organizamos el primer curso de Agile en Perú, hacia el 2008, los primeros cursos de PMO, de OPM3 hacia el 2008, entró con fuerza el 2000 al 2008 el tema del PMI, ¿no? Entonces, ya desde el PMI trabajamos mucho con todas las buenas prácticas, entre comillas, ¿no? A nivel teórico, a nivel de certificaciones, y he puesto una línea azul porque ahí para mi vida comienza una segunda etapa, ¿no? La cultura. Entonces, asumo una responsabilidad como responsable de la ingeniería de Brasil, Argentina, Chile y Perú, desde la empresa en la que trabajaba. Entonces, para mí es una mirada diferente de gobernanza, ¿no? Me tocó en ese momento trabajar con cómo se organizan los diferentes grupos para desplegar nuestros diferentes productos, y entran primeros temas de gobernanza y cómo es que los proyectos tienen los mismos problemas en todas partes, ¿no? Inicialmente pensé que tenían que ver con la cultura peruana, con nuestra idiosincrasia, pero voy viendo que los problemas son muy similares para productos iguales, dependiendo de la cultura de cada país y de las capacidades disponibles, pues tenemos resultados distintos. Hacia el 2012 yo salgo de Perú, ya tengo unos 10 años fuera, viviendo fuera, estuve en varios países de América Latina y terminando en España, y entro en una ruta diferente, que es vivir en Europa, vivir en México algunos años con proyectos ya mega infraestructura, ¿no? Los metros, edificios inteligentes, plantas de seguridad, plantas importantes de seguridad, todo lo que es la parte de infraestructuras críticas, ¿no? Un poco con Europa del Este y también con algunos países de América Latina. Esto es súper interesante porque en paralelo yo el 2012, a finales de 2012, comienzo a prepararme en el análisis transaccional de manera profesional, ¿no? Lo había hecho antes en Perú, tenemos algunos psiquiatras, psicoterapeutas que enseñan el AT, desde lo que se llama la ALAT, que es la Asociación Latinoamericana del AT, pero esta asociación latinoamericana fue formada por Kertész, un psiquiatra argentino, que interpretó a su manera lo que Verne propuso, y él le llamó los 10 instrumentos del AT, que años después ya me enteré que los 10 instrumentos realmente Verne jamás los planteó. No es que él mintiera, sino que los estructuró a su manera. Entonces, pues sí, conocía algo del AT, pero recién en el 2012 entró a hacer una especialización de 3 años en análisis transaccional, y la vida me da un vuelco, ¿no? En todo aspecto, porque cuando estudiamos estas cosas, una de las cosas que necesitamos hacer es seguir procesos terapéuticos, personales. Inicialmente esto me sirvió a mí como persona, pero en el proceso que iba avanzando en los estudios me doy cuenta de que estas herramientas son muy útiles y también tienen su propia línea, ¿no? Así como hay un PMI, hay una ITA, ¿no? Una International Transactional Analysis Association, y una EATA, que es la que está bajito, que es a ver si puedo permitir. Dibujar texto. Creo que voy a poner acá. Entonces, una EATA y una ITA, no, me está dando esto. Voy a poner. ¿Dónde está acá? Creo que ahí puede ser. Entonces, estas dos, ¿no? Entonces, acá estaba mencionando la EATA y la ITA. Son dos organizaciones mundiales que tienen capítulos en todo el mundo, ¿no? Tienen capítulos en la India, en Rusia, en Ucrania. O sea, ya les voy a contar un poco de qué tan grandes son las magnitudes del análisis transaccional y de qué va ese tema. Y decido profesionalizarme en el AT porque veo que en principio ya cumplía con los requisitos, ¿no? De los estudios de 3 años. Empecé a seguir supervisiones y terapias de grupo, terapia individual, y encuentro que el AT tiene 4 rutas, les voy a decir cuáles son esas, y aplico para ser digamos, una profesional certificada en AT en organizaciones, se llama CTAO, ¿no? Esa certificación la conseguí hace algunos años, y la verdad es que esta etapa, la siguiente,
para mí ha sido determinante el AT por un motivo, porque yo hacia el 2016 llego a España y el 2018 gano el premio como la mejor PMO de España, pero lo hago utilizando TAO, ¿no? O sea, utilizando análisis transaccional organizacional, ya venía con este tema profesional. Es una experiencia en la que he integrado instrumentos, no hay un libro, no hay un proceso, son muchos instrumentos que hay en análisis transaccional que los necesitamos desde el enfoque consultivo ir aplicando a lo largo del desarrollo de un proyecto, ¿no? Entonces, he sentido de que a la vez que yo me certificaba, por ejemplo, en portafolios y seguía en la dinámica de las buenas prácticas de Project Management, el engranaje de análisis transaccional con el Project Management, para mí ha sido determinante, me ha permitido definir mis propias metodologías y ha funcionado, ¿no? Creo profundamente en el tema. El año pasado pasé a una siguiente etapa. En análisis transaccional hay 2 certificaciones, el CTA y el TSTA, Teaching and Supervising en análisis transaccional, y hay una etapa intermedia que es el PTSTA, Provisional Teaching and Supervising. Entonces estoy en esa categoría, en PTSTA, no actualicé esto, entonces estoy en esa categoría, así que ya con esa categoría ya tengo la acreditación oficial de la ITA para hacer la certificación, acompañar a las personas que estén interesadas en este proceso, ¿no? Eso a grandes rasgos o sea, ¿qué tiene que ver mi vida con el AT y cómo puede ser de poderoso este tema, ¿no? Ahora, después de comentarles esto, les digo, a ver, lo que espero conseguir, ¿no? Al terminar este webinar, en principio motivar la curiosidad, ¿no? Es una curiosidad digamos, desde el testimonio, ¿no? Quiero poner en nuestra conversación mi experiencia personal con toda honestidad y con la confianza de que este grupo es un grupo muy, muy maduro, y que esto los motive en esta ruta, en este instrumento de AT. Luego espero muchas preguntas, compartir algunas experiencias de cómo es que se dan estas intervenciones, estos instrumentos que nos permiten hacer cambios, ¿no? Y luego, pues identificar así a muy alto nivel, voy a compartir una herramienta sobre tema de roles, ¿no? De Michol. Muy bien, entonces comencemos con la idea central de proyectos. Yo lo que hice es lo que hacemos ahora de manera más fácil, ¿no? Entré al chat, a la inteligencia artificial y le pregunté, oye, ¿por qué son importantes los proyectos? ¿No? Entonces, bueno, pues lo que dijo 5 cosas, ¿no? Entonces, la primera, pues que los proyectos sirven para cumplir nuestras estrategias, ¿no? Y ninguno de nosotros está aquí si no tuviera experiencia en esos proyectos estratégicos, ¿no? Entonces sabemos que los proyectos, hablamos todos los viernes de estos temas, son la vía, el medio para construir todo lo que existe, ¿no? Para generar infraestructuras, ¿no? Ahí puse una infraestructura que está en desarrollo en el Perú, que es un terminal portuario de Shanghái. Entonces es una obra importante y así tenemos una serie de proyectos estratégicos a lo largo de toda la región del mundo para poder vivir mejor, con mayor calidad de vida y generar beneficios para nuestras poblaciones. Para lograr objetivos estratégicos, lanzamos todo tipo de productos y servicios. También porque los proyectos, más allá de ayudarnos a cumplir las metas, la visión y los sueños que tienen los políticos o que tenemos las comunidades y las poblaciones, también nos sirve, ¿no? Estoy de acuerdo con el chat GPT, o sea, la inteligencia artificial va bien, dice, también sirve para gestionar recursos limitados. Es verdad, ¿no? Entonces, generamos proyectos como los metros, y necesitamos liberar estos proyectos en determinado tiempo. Tenemos necesidades puntuales para hacer, de repente, acá fueron los Juegos Panamericanos, de repente tenemos una feria, un evento, y necesitamos en poco tiempo resolver, tener éxito, ¿no? Con el tiempo, que es un recurso limitado, con las capacidades que son limitadas y dentro de un determinado tiempo. ¿Para qué también nos sirven los proyectos? Pues para innovar, ¿no? Y además esa es una parte
Desde el análisis transaccional, la parte de la innovación tiene que ver con la parte del estado del yo niño. Y eso es fantástico que todos lo tengamos porque una persona que representa mucho ese estado del yo niño es Elon Musk, ¿no? O sea, rompe todas las fronteras y va a pensar un poco más allá de lo que los demás estamos pensando. Y también los arquitectos, ahí está un aeropuerto internacional de Arabia Saudita, muy bonito. Son todos proyectos que están ahora los que estoy mostrando en ejecución. Entonces, los proyectos nos ayudan a la creación, a la mejora continua, ¿no? Y desde el enfoque temporal del proyecto, yo creo que es lo más desafiante que tenemos, ¿no? Porque es que un grupo de seres humanos se ponga de acuerdo en una estimación de tiempo para hacer un proyecto y sobre todo somos atrevidos, ¿no? Tenemos esa parte del niño aventurero explorador que va a hacer, a buscar hacer proyectos que nunca antes se han hecho, así, con formas, con arquitecturas, con materiales, y en eso andamos, ¿no? Vamos a encontrar en nuestros países una serie digamos, de productos que tienen este ingrediente humano, ¿no? Humano, básicamente. Y luego otros, este es un centro marítimo de Esbjerg, Dinamarca. Esto está, se ve muy lindo aquí, pero lo han diseñado de madera. Es una construcción de arquitectura en madera preciosa. Tienen el mar ahí y entonces ellos están, han hecho algo ecológico, ¿no? Una adaptación a todo el proceso de cambio en la naturaleza, muy bonito, ¿no? Ahora que tenemos nuestros climas y hablamos de todos los cambios climáticos que tenemos, descubrimos entonces que nuestros proyectos en Perú de reconstrucción con cambios tiene algo que replantear, ¿no? Probablemente las bases iniciales del proyecto tienen que ser abordadas desde otro enfoque, pero para eso tenemos los proyectos, ¿no? Hemos aprendido muchas lecciones ahí de cosas que se deberían haber hecho desde otra prioridad, pero los proyectos también nos sirven para adaptarnos a ese proceso de cambio. En suma, los proyectos prácticamente son una parte existencial, una parte básica, importante en el desarrollo de la humanidad. Y desde hace poco más, no llegamos ni a 100 años, poco más de 50, 60 años, empezamos a ser conscientes de nuestros primeros instrumentos de management, es algo que solo los seres humanos tenemos, administrar, cómo administramos recursos. Y fue tan difícil la vida en los últimos 50 años, con este crecimiento exponencial de la población, con el balance de las estrategias geopolíticas que nos mantenemos en vilo al borde de una guerra mundial, con un factor climático tan exigente y una tremenda tecnología que el hombre es capaz de producir, toda esta ecuación determina que convirtamos este management en una profesión, ¿no? Y una profesión que cada día se consolida y que tiene más instrumentos. Ahora no solamente tenemos diplomados, estudios de project management, en Europa hay doctorados también en project management, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con que los proyectos en las organizaciones tienen que ver con la parte colaborativa, el trabajo en equipo, porque finalmente el proyecto tiene que ver con equipos, con liderazgo y equipos, y sin eso no llegamos, no abordamos nada. Y ese componente de articular, de gobernar nuestros roles, nuestras responsabilidades en grupos, en organizaciones, tiene que ver con lo que también desde el Project Management se plantea, ¿no? Que es esta pirámide, ¿no? Que ahora es pirámide, pero que va haciendo, a ver dónde está mi dibujito acá, ¿no? Que esta pirámide va siendo cada vez más circular, ¿no? Entonces vamos a tener organizaciones cada vez mucho más circulares, más planas, más colaborativas, sobre todo cuando vemos los enfoques ágiles. Pero bueno, esta es la que aparece todavía con mucha frecuencia porque es dominante todavía a nivel global. Y en estas estructuras pues tenemos gente organizada en diferentes grupos con diferentes grados de poder y en una dinámica relacional de interacciones interfuncionales, ¿no? En las que en conjunto vamos a dar resultados, ¿no? Entonces, cada una de nuestras empresas, sea del sector público, sea del sector privado, va a articular a estos diferentes grupos de humanos con diferentes intereses, expectativas,
para que finalmente nos pongamos de acuerdo en hacer un proyecto. Entonces, esto parece muy estructurado y muy adulto, muy de que las cosas están como lineales, definidas, todo está en su sitio. Ajá, muy bien. Tengo el CEO, tengo el steering committee o comité de decisión, tengo los especialistas funcionales y tengo la gente de proyectos. Entonces, parece que todo está correcto y entonces, de acuerdo a las buenas prácticas, hemos definido hacer portafolios, proyectos, programas, ¿no? Y hay program managers, project managers, portfolio managers. Nos hemos asignado una serie de roles, está escrito en nuestros manuales o algunas veces en nuestros procedimientos, algunas funciones, algunas veces no las escribimos e intentamos adoptar las que dicen la parte académica y con eso esperamos conseguir resultados, ¿no? Hasta ahí, teóricamente, pareciera que el entendimiento de toda esta ecuación es bastante sencilla. Nos ponemos KPIs y hablamos de estructuras. Y también está claro que vamos a tener en ese patrón de comportamientos en cada organización, un patrón de comportamientos repetitivos que se llama cultura, que cada organización tiene una manera, un estilo, tiene una personalidad mediante la cual contrata, despide, asciende, le damos prioridades a las cosas o por lo que hablamos en el pasillo o por lo que es objetivo, ¿no? Hacemos juicios entre nosotros o perdemos mucha energía en los silos, en los grupos, o porque no nos ayudamos o de repente tenemos una altísima efectividad producto de un liderazgo y de una madurez en la organización muy alta. Pues todos estos sabores, desde el desorden hasta el máximo orden, tiene que ver con, digamos, esta naturaleza de cómo vamos a establecer nuestras relaciones, cómo vamos a establecer estos roles, estas funciones en las organizaciones, ¿no? Y asumimos que la cosa está muy definida, ¿no? Yo hoy día a alguien le preguntaba en una organización, le decía, ¿cómo le llamas a tus jefes de proyecto? Y la pregunta era adrede, ¿no? Porque nosotros tenemos, solo en el caso de PMOs, yo he detectado más de 40 nombres diferentes, ¿no? Así simplemente. Y a nivel de proyectos tenemos coordinador de proyecto, contract manager, o tenemos director de proyecto, tenemos director ejecutivo de proyecto, en fin, tenemos una cantidad, digamos, de supervisores, coordinadores, ¿no? Jefes de obra en Europa, tenía jefes de obra que eran, para ellos esos eran los jefes de proyecto, ¿no? Entonces, nos asignamos nombres, ya vamos a ver cómo tiene que ver todo esto y cómo el AT podría de alguna manera darnos algunas pautas en este engranaje que teóricamente, como somos personas mayores, adultas, profesionales, asumimos que una organización que tiene áreas de reclutamiento ha contratado a la mejor gente y entonces estamos listos, casi como seres humanos perfectos, para hacer los KPIs y las metas que nos hemos planteado, ¿no? Sin embargo, parece que hay algo que no es tan cierto ahí. ¿Por qué? Porque yo vengo siguiendo esta estadística del 70% de los proyectos fallan en la ejecución de las estrategias y eso es un dato global, mundial, y vamos de 63 a 67, ¿eh? O sea, por ahí vamos alrededor de 70, desde diferentes enfoques, con diferentes consultoras a nivel global, las hacen en la parte de América del Norte o en Europa, en UK con Prince, hay gente que está más en ese lado, pero las estadísticas más o menos van a que lo que hacemos en la primera semana del año con la estrategia, éxito, llamando éxito a conseguir los resultados, hay un 70% de brecha en las que no se van a conseguir los resultados como los habíamos soñado al comienzo. Entonces el PMI venía ya no dibujé el otro triángulo, pero antes de este 1.0, nosotros teníamos un triángulo, el triángulo de oro, ¿no? Entonces nosotros solamente decíamos el alcance, muy teóricos, el alcance, el costo, el tiempo, y por ahí en algún momento, oye, no te olvides de la calidad, ¿no? Que si estas cosas se cumplen, tienes que tener en cuenta la calidad. Pero ya hacia 2 PMBOKs, el PMI se lo planteó muy bien, y porque el problema tiene que ver con, o sea, los proyectos fallan o fallamos nosotros al intentar conseguir resultados desde el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el espacio de liderazgo, que era muy poco, tenía muy poco espacio en el handbook, en el PMI, en el PMOK,
pasó a tener un espacio propio, ¿no? Oye, es importante ver la parte de liderazgo, es importante ver las áreas de conocimiento, son tus herramientas técnicas para que gestiones, ¿no? Y también tienes que darte cuenta del negocio, o sea, no puedes ser un jefe de proyecto que no te enteres de cómo funciona tu negocio, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus prioridades, tienes que hablar de negocio, si no el project management es muy técnico, sería un proyecto muy técnico. Y entonces últimamente lo que pasó es que hubo otra evolución, ¿no? Entonces el mismo PMI más rápido, ya porque últimamente los cambios han sido también más rápidos a nivel de management, dice, hablemos del way of working. O sea, sí está bien toda la parte de la parte técnica, pero la parte técnica tiene que ver con cómo lo hago, cómo ejecuto, y el cómo tiene que ver, ¿no? Y el cómo tiene que ver ya con un estilo digamos, interpretativo, de experiencia del líder de proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo ejecutas? Oye, ¿qué competencias traes, no? ¿Cuál es tu poder para hacer esto, no? ¿Cuáles son tus abilities para enfrentar estos desafíos? Hablamos de liderazgo, pero parece que la palabra liderazgo la podemos no estar entendiendo bien en todo su contexto y vamos más adentro, ¿no? O sea, ¿qué poder podemos desarrollar para que sea ese engranaje con la ejecución nos lleva a entender y a acertar más las perspectivas del negocio? Entonces, hay un interés, hay un cambio que ya nos dice algo desde el enfoque de Project Management y coincidimos con ese enfoque y con esa necesidad del PMI de ir cambiando los nombres de manera más apropiada para que después vengan las investigaciones y a través de las investigaciones vayamos entrando al meollo del asunto, ¿no? Porque ¿por qué no bajamos del 70? ¿Por qué tenemos más de 40 años de Project Management y nuestros indicadores mejoran, pero ¿dónde se nos traba el tema? Ya estudiamos, ya nos certificamos. Ahora, no solo yo, ya en mi grupo de 15 personas en la compañía, los 15 nos certificamos. Pero ¿qué es lo que hace que los 15 no tengamos el poder de convertir todos nuestros proyectos en 100%? Pues que nosotros hacemos proyectos para otros también. Y los clientes de repente no estudiaron, o de repente los clientes sí estudiaron, pero tienen diferentes enfoques en su interpretación o diferentes intereses en su interpretación de Project Management. Tienen expectativas. Las expectativas están metidas dentro de esa linealidad de entendimiento de Project Management. También hay riesgos, porque los riesgos tienen que ver con una naturaleza humana de ver o no ver el grado, ¿no? De certidumbre o incertidumbre de las cosas que suceden afuera, ¿no? Hay riesgos climáticos, hay riesgos políticos, hay riesgos exógenos, pero yo no puedo justificar y decir que no logré el proyecto porque porque no vi esos riesgos, ¿no? Porque si los riesgos son una variable que sale de mi ecuación de Project Management, no estaría en el capítulo y sí está. O sea, hemos adoptado, profesionalmente hemos declarado, cuando nos hemos certificado, que acepto que los riesgos son parte del área de conocimiento y los necesito gestionar. Pero claro, ¿y qué pasa con mi miedo para gestionar los riesgos? ¿Qué pasa con el temor organizacional para gestionar los riesgos? ¿Cuánto dinero se ha dejado para gestionar los riesgos? O sigue pasando que alguien dice, ¿cómo me vas a poner este monto de riesgos? No sabes lo que vas a hacer, tú eres ingeniero. Entonces aparecen condiciones de blandas, indefinidas, ¿no? Que tienen que ver con nuestros desafíos. Hay mucha incertidumbre, suponemos muchas cosas, suponemos, ¿no? Permanentemente los proyectos estamos asumiendo que vamos a tener la gente técnica, si vamos a hacer BIM, que va a haber las suficientes capacidades, la tolerancia a la empresa, en fin, ¿no? Las restricciones permanentes, los cambios son un must, los cambios van a estar siempre en nuestros proyectos, y luego está todo el tema, por más CDT que tengamos, hay un momento en que hay que integrar, sobre todo cuando son grandes plataformas. Y no estamos exentos, al contrario, es muy frecuente que necesitamos gestionar conflictos. Por lo tanto, gestionar es el proyecto, las buenas prácticas, recordemos aquí, yo les había pintado antes, alcance, costo, tiempo. El alcance, costo, tiempo fue absorbido por el Technical Project Management, por las áreas de conocimiento. Y nos dijeron, mejor me corrijo. El triángulo no es el alcance, costo, tiempo, calidad. El alcance realmente de un proyecto no es tu parte técnica para lograrlo. Es que sí tiene que ver contigo. O sea, si tú
no sacas tu poder para gestionar todas estas variables, entonces necesito como PMI, como Instituto Mundial de Proyectos, o sea, poner en evidencia que efectivamente una parte de ti va, y luego han dicho el power, ¿no? O sea, los skills de mayor poder para abordar mis proyectos. O sea, ya vamos poniéndonos de acuerdo que el tema del ser humano, en el cómo hacemos las cosas, con qué competencias, y entender que esto se hace para algo, tiene un objetivo de perspectiva de negocio, pues tiene que ver con algo que es el hombre, el ser humano. En esa línea, para mí, la parte del AT, ahora doy vuelta a la página, que esa página anterior, creo que todos la conocemos a lo largo de lo que vamos compartiendo los viernes y lo que hemos estudiado también con el PMFR. Y vamos a ver entonces qué pasa con el otro lado del ser humano, ¿no? O sea, nosotros los técnicos veníamos con la administración de lo que es un proyecto, pero nos vamos dando cuenta que como hay estas piezas las piezas que le llamamos blandas, que son las más duras y las más difíciles de manejar, entonces nos damos cuenta que hay un tema del poder, pero luego que hay algo dentro de mí que es lo que hace que mi manera de ejecutar sea diferente de la de Eddie, de la de Ricardo, la de Cristian, y cada uno para el mismo proyecto tendrá diferentes grados de producir ese resultado. O sea, hay un individuo que tiene un estilo, ¿no? Al utilizar sus aprendizajes. Y en las competencias también hay una serie de competencias que se han desarrollado, de capacidades que le van a agregar una diferencia a esa manera de conseguir resultados. Y luego están las del negocio, que tienen que ver con los líderes, que también tienen unas expectativas, ¿no? Mi líder puede decir, tenemos que crecer en 2 dígitos. Y decimos, no, no puedes, mira cómo está el mundo. Tiene que ser un dígito únicamente, vamos a crecer 8 o 9. No, tenemos que crecer 2 porque tenemos una deuda del año pasado y tenemos que cubrirla. Entonces son expectativas, ¿no? También las del negocio son expectativas. Los negocios de Europa son diferentes a cómo se plantean en América Latina. Es diferente cómo se plantea América Latina, cómo se plantea en Europa del Este y en Europa del Oeste. O sea, o en la Europa Central, son esquemas diferentes. O en la India, ¿no? Ahora tengo mucho contacto con gente de la India. Hay una manera muy diferente de plantear los proyectos, ¿no? Bien, entonces voy a hablar de Verne. Este es un médico canadiense, nace en 2010, pero hacia el 2050 aterriza, su padre también fue médico, así que él estudió medicina, aterriza en San Francisco, ¿no? Seguidor de Sigmund Freud, pero en esa línea Sigmund Freud también tenía una escuela, ¿no? Como el PMI, tenía su propia escuela de seguidores, ¿no? Con sus buenas prácticas en el psicoanálisis, que era la herramienta que había en ese momento, la herramienta nueva de la época, y era muy, yo diría, de élite, ese grupo, ¿no? De alguna manera lo apartan a Eric Verne, y Eric Verne tiene la oportunidad en ese periodo de entrar como en un conflicto con las propuestas de Freud. Tiene la oportunidad de entrar como empleado médico de un hospital después de la Segunda Guerra Mundial. Le toca atender a pacientes que vienen de la guerra, tiene unos estándares, unos protocolos, casi como los que hay en Perú, donde le dan muy poquito tiempo para hacer diagnóstico de los soldados, ¿no? Y en ese proceso es que él va observando los aspectos corporales, físicos de las personas, y se va dando cuenta que a través de nuestros comportamientos más psicocorporales y más corporales, a través de cómo nos expresamos, del tono de voz, de la posición de nuestro cuerpo, de la velocidad con la que hablamos, de los gestos que hacemos, de cómo nos vestimos, de todo ese aspecto. Él empieza a darse cuenta que es como que a lo largo de nuestro día o de las entrevistas que él va haciendo, dice, es como si acá tuviera 3 personas diferentes, ¿no? En algunos momentos hay una persona muy ecuánime, divertida, graciosa, se enfada o se alegra, ¿no? Es como un niño grande que parece que piensa, que tiene emociones y que actúa desde ese enfoque más libre, como si fuera un niño realmente, ¿no? Es
un paciente que puede tener 42 años, pero en estos momentos actúa así, pero ha venido a esta otra reunión y hoy está en un tono más crítico de cómo hacer las cosas, que es que la cultura dice esto, es que mis padres lo decían de esta manera, y yo estoy molesto porque entonces mi jefe no cumple las normas, comienza tarde las reuniones o me da demasiada carga de trabajo sin haber de repente estructurado bien la carga que yo ya tengo, entonces me falta el respeto. Entonces encuentra, dice, esta es como si fuera otra persona diferente a la que vino la vez pasada. Y en otro momento la persona llega con más en el aquí y el ahora, ¿no? Dice, bueno, vamos a comenzar, quiero trabajar hoy día en mi sesión de psicoterapia, el cómo manejar mejor la negociación con mis subordinados, y quiero, porque estoy teniendo problemas con la delegación, ¿no? Y empieza a hablar de tal manera que tiene claro las brechas que tiene en su forma de delegar y que no es con todos, es con algunas personas y quiere saber si el problema viene de él o es de la relación con una persona en particular. Le habla de la teoría de management que él ya sabe, pero que quiere encontrar qué parte de él no lo logra resolver. Una persona muy en adulto, ¿no? Y observando este tipo de comportamientos diferentes de cientos de personas que va atendiendo, tiene un paciente muy particular, que es un paciente con el cual digamos, comienza esta propuesta, ¿no? Comienza su producto, los estados del yo. Y este paciente es un paciente abogado, tiene un estudio muy conocido en San Francisco. Él le dice, oye, a mí en la semana yo voy al Palacio de Justicia, hago defensa de clientes de alto valor, ¿no? Yo me pregunto algo, le dice, ¿no? Yo voy, mira, me levanto, me visto para sustentar, ¿no? Para hacer mis defensas de manera impecable, ¿no? Soy un erudito en la defensa, planteo todos los artículos, ¿no? Apropiados a esta defensa, un estudio del caso, y soy un abogado muy, muy exitoso, ¿no? Pero lo que yo no sé es que no puedo con mis fines de semana, porque en los fines de semana, pues nada, soy como un hippie, me voy a mi casa de campo, me llevo siempre a un par de chicos, ¿no? Dice, es gay él, entonces le digo, y le dice, bueno, y tengo pues los comportamientos que son absolutamente contrarios, totales al otro comportamiento de rígido, estricto, ¿no? Y entonces él empieza a consolidar la teoría de los estados del yo a través de esta mirada, ¿no? De este paciente. Luego regreso. Y él lo que propone a raíz de esto es la teoría de los estados del yo. Esto es para el análisis transaccional. Él plantea 4 enfoques, ¿no? Su teoría, que es esta, ¿no? La teoría, digamos, del análisis transaccional es una teoría de la personalidad humanista, que básicamente se basa en estos 4 grupos digamos, de enfoques. La primera teoría de los estados del yo desarrolla el análisis estructural, el análisis funcional, análisis de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Es una teoría muy matemática, bastante profunda. Solo conocemos en los bestsellers El padre adulto niño. Él publicó un libro, ¿no? Los juegos que jugamos, que fue el libro número 1 hacia los años 70, y el AT se hizo famosísimo y mucha gente, al ponerse de moda, de esa época también viene Cartés, se pone de moda en todo el mundo, se abren escuelas a nivel global de los 70, y luego ya fue decayendo el proceso y se ha convertido en el análisis transaccional, ya más bien en un enfoque muy científico. La verdad es que es lo más exigente que yo he visto en mi vida, ¿no? Para las certificaciones, los procesos no son comerciales, son procesos de mucha investigación, mucho trabajo personal, pero necesitamos conocer mucho estas herramientas, ¿no? Luego están las transacciones. En las transacciones, ¿por qué es transaccional? La transacción es un estímulo y una respuesta. Hola, hola Eddie, es hola Charo, esa es una transacción. Hola Eddie es una transacción, hola Charo es una transacción. Entonces por eso le llama el análisis de las conversaciones, podría ser, ¿no? Entonces él, en base a los estados del yo, es lo que propone, hace todo un análisis de tipos de transacciones, ¿no? Transacciones cruzadas, paralelas, ¿no?
hace todo un estudio y una propuesta de las transacciones y, y descubre que nosotros a lo largo de nuestro día y nuestro convivir cotidiano con los otros, estamos transaccionando en algún momento desde el padre al niño, de adulto a adulto, o de padre a padre, o de niño a niño. Es toda una teoría completa de cómo gestionamos nuestras comunicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si alguien dice desde el padre al niño, no? O sea, que si yo a alguien le digo, pero ¿qué pasa? Otra vez estás llegando tarde. Entonces estoy provocando que al otro, que de repente tiene sus circunstancias de por qué llegó tarde, estoy provocando una respuesta del estado niño, porque todos los seres humanos tenemos un estado padre, un estado del yo adulto y un estado del yo niño, ¿no? Esto es a grandes rasgos. Luego hace una teoría que es súper importante, que es la parte base de todo esto, que llama la teoría del guión, ¿no? Él sostiene que el guión es el programa inconsciente que formamos hacia los 3 años. De los 0 a los 3 años, cuando se forma nuestra inteligencia, se forma nuestra parte, aparece el pensamiento y madura hacia los 3 años. Entonces, en ese proceso, en un proceso interpretativo nuestro, en base a nuestras relaciones con las figuras parentales, o sea, con los que vivimos, padres, primos, hermanos mayores, en fin, abuelitos, vamos definiendo, interpretando cómo funcionan las cosas. Nuestro sistema operativo se da hacia los 3 años, de tal manera que hasta los 3 o 4 años nosotros ya tenemos una personalidad. Eso lleva a que esa parte inconsciente que se ha formado y que es nuestro sistema base con el cual interpretamos cómo son las cosas y cómo funciona el mundo, va a definir con quién nos vamos a juntar en los siguientes años, cuando vayamos al colegio, los primeros años, con quién vamos a establecer mejor relación de pareja, qué tipo de trabajo se acomodan más a esas decisiones básicas que ya tomamos, y prácticamente hemos decidido casi con quién casarnos, dónde vamos a estudiar y qué carrera vamos a seguir de 3 a 4 años. Créanme que después de más de 15 años de análisis transaccional, puedo confirmar que eso es absolutamente cierto. Cuando pasas un proceso terapéutico largo y te das cuenta cómo y por qué te casaste con esa persona, o por qué has roto 6 veces con el mismo tipo de novias o novios, dices, ya entendí, es que es mi guión, es el libreto que tengo estructurado y que define mi patrón de entendimientos y de cómo son las cosas. ¿Qué pasa con ese patrón inconsciente? Que se formó allá y entonces, cuando teníamos 3 años. ¿Qué es lo que sucede? Que si estamos en el estado del yo adulto, con autonomía, lo que yo voy a hacer si pasa algo ahora, por ejemplo, tengo algún problema de negociación con un cliente súper complicado que está poniéndome condiciones no respetuosas, ¿no? Y de repente yo asumo, porque no debo pelear, porque hay que portarse bien, hay que llevar bien las cosas, entonces de repente ese guión, ese patrón de comportamiento que ya he reforzado a lo largo de décadas, me lleva a que mejor vamos a conciliar, entonces está bien y termino con un síndrome de pasividad, perdiendo un poco de poder en la negociación o siendo muy blando en ese proceso y estoy actuando como el niño de la ya y entonces, porque mi cabeza replica con este cliente una relación que de repente va a replicar algo del pasado, pero yo podría decir algo diferente. Ok, Juanito, tengo este contrato. De acuerdo al contrato, revisemos. En el contrato, en la cláusula 1, 2, 3, a ver si te estoy entendiendo. Me estás planteando que es rojo y en el contrato decía que el rojo no se podía usar, ¿no? ¿Lo podemos ver? ¿Lo puedes ver tú? Ajá, ya. Necesito clarificar si hay alguna adenda, si hay alguna necesidad de cambio. Entonces, el project management es muy bueno para colaborar con el estado del yo adulto. Y al revés, si nosotros no tenemos esta personalidad y nosotros estamos, yo no sé si la pinté por acá un ratito. Ahí. Entonces, nosotros en la vida real tenemos las personalidades como están acá, ¿no? Tenemos nuestras estructuras de personalidad son como esta el de los fiscales de la nación. Ellos son muy firmes, cómo se visten, cómo hablan, cómo utilizan sus declaraciones, las normas, ¿no? El procedimiento sigue paso a paso, buscan la perfección y se toman todo el tiempo, ¿no? No sacan promedios y dicen ya, rápidamente tomamos decisiones. Hay un estado del yo padre haciéndose cargo del mundo, de resolver la justicia social del país, ¿no? Probablemente los extranjeros no conozcan a estas personas, son personas muy conocidas en el Perú, que están llevando casos muy conocidos en nuestro medio,
y ellos son los fiscales, ¿no?, de la nación. Tuvimos un alcalde en algún momento que era un señor que hablaba despacio, era un señor de izquierda, pero que era como más demócrata, ¿no?, muy respetuoso, ¿no? Este señor Barrantes, ya fallecido, se ponía de acuerdo con la gente, ¿no? Era muy conciliador. Entonces, este señor, yo intuyo que tenía un equilibrio entre sus estados de yo, padre, adulto, niño, ¿no? Su manera de hablar, su manera de vestirse, muy apropiado. Nadie se podía pelear con él, era muy simpático. Y luego está Elon Musk con esto del yo niño, pues tremendo, ¿no? Su característica es que está él, el lado financiero lo lleva como una montaña rusa, ¿no? Entonces pierde 44.000 millones, al día siguiente gana, el primer rico, el número uno entre los ricos del mundo, y luego cae. Entonces, es un ejemplo es innovador terriblemente. Entonces, son ejemplos de extremos, ¿no?, donde podemos rápidamente ver cómo son los estados de yo. De ahí para atrás, los 7.800 millones de habitantes tenemos, cada uno tiene su propia estructura. Y esa estructura, es como la casa, ese cimiento es el que define cómo somos. Muy bien. Entonces, esto se determina en los primeros años, y el AT nos ayuda mucho para entendernos primero nosotros, cómo es nuestra estructura, y luego empezar a hacer trabajos alrededor, ¿no? Y luego está la teoría de juegos. Esto para las empresas es enormemente valioso, porque hay dos maneras de estructurar nuestro tiempo a lo largo de la vida, ¿no? Decimos, hay veces estamos en la estructura del tiempo, en actividades, haciendo cosas en el trabajo, haciendo cosas para el aquí y el ahora, en el estado del yo adulto. Hay veces estamos haciendo pasatiempos, salimos a simplemente queremos ver televisión y no hacer nada más. Otras veces tenemos aspectos sociales, relacionales, y salimos con amigos, pero muchas veces en nuestro cotidiano andar podemos estar jugando. Y jugar son una serie de transacciones entre las cuales estamos provocando el estado del yo padre y el estado del yo niño, y perdiendo mucha energía para buscar justificación y demostrar por qué no se puede hacer algo. O jugando para buscar un culpable, o para buscar una justificación de por qué no lo hice. Son una serie de estrategias y mecanismos que hemos desarrollado y de los que no nos damos cuenta. Y uno de los que entró con un instrumento que es Stephen Karpman, el triángulo de Karpman, ¿no?, del perseguidor, el salvador, ¿no?, y la víctima, están dentro de esta teoría de juegos, ¿no? Entonces, estos son los instrumentos para la personalidad, ¿no? Este es el AT. El Tao, que es el Transactional Analysis in Organizations, lo planteó. Verne se dio el tiempo, en sus últimos 10 años de vida escribió 10 libros, ¿no? Hay uno que ha escrito sobre las estructuras de las organizaciones, los escribió. Es un libro súper enredado y recontra complicado. La verdad es que yo lo he leído ya 4 veces. Cada vez más puedo afirmar algo, ¿no? Este hombre era un genio. O sea, es que cada vez que leo una hoja me quedo asombrada, porque la cantidad de investigación que se puede hacer es enorme, ¿no? Y él planteó, ¿no?, unos diagramas. De hecho, que yo utilizo estos diagramas, vienen de Verne. Estos diagramas que ven aquí dentro del sistema vienen de Verne, porque lo que hace, dice, las organizaciones tienen fronteras. Entonces, cuando él habla de las fronteras, los boundaries, habla de las fronteras, son estos límites de responsabilidad, y a veces estas fronteras pueden ser difusas o muy rígidas. Cuando una organización, por ejemplo, como McDonald's, tendría que tener unas fronteras muy rígidas cuando necesita tener todo estandarizado y todo en regla. ¿Por qué? Porque tiene franquicias a nivel mundial. Pero si yo tengo justo estaba trabajando con una empresa en España que tiene ellos hacen una comida de innovación gourmet para alto nivel, ¿no?, de gente pudiente de ciertos niveles, para Málaga, Palma de Mallorca, para cierto público objetivo. Y esa gente trabaja en innovación total, ¿no? Toda la organización es como en el estado del yo niño, es brutal. Tiene un éxito que no tienen idea, es asombroso. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de organizaciones? Acá las fronteras de roles y responsabilidades son muy, o sea, son punteadas. Necesitan ser así, porque entonces los procesos, procedimientos, los arreglos entre ellos tienen que ser muy rápidos, porque están innovando de manera rápida. De hecho, que Elon Musk, sin saber nada de esta teoría, lo que hace es que este sistema sea muy disruptivo, y como él es, y su mente está pensando todo el tiempo, dice, chicos, vénganse acá a dormir, les pongo colchones. Es más, voy a hacer mi ciudad, que ya la está haciendo,
para que vivan cerca, porque no hay que perder tiempo, porque las ideas vienen y está con un burbujeo infinito de ideas y todo ese tema, ¿no? Yo no estoy hablando acá de hacer juicios qué es bueno y qué es malo. Lo que estamos haciendo es poner en un sistema, ¿no? En modelos, en patrones, la realidad, ¿no? De eso va el Tao. Entonces en el Tao hay como el colega Elliot Fox lo ha diagramado de esta manera. El mismo Werner lo estructura de otra manera, hace una pirámide y habla del liderazgo arriba, ¿no? Luego habla de la dinámica relacional en segundo nivel, que sería, la dinámica relacional sería, déjenme dibujar acá. O sea, acá estaría el líder, ¿no? El líder tiene que ver con lo que se le llama la parte de la cultura, tiene mucha influencia en la cultura, ¿no? Definitivamente, como es el líder, va a ser la cultura organizacional. Acá también hablamos como una especie de estados del yo en la cultura, que sería la parte del padre, ¿no? Sería la parte de la etiqueta, le llama. La parte del carácter es la de parte del niño y la parte técnica de la organización es el adulto, ¿no? De la organización. Entonces, habla de la estructura, cómo se organiza la organización. Entonces, hasta acá hablamos de una etapa de liderazgo y luego hablamos de la parte de la dinámica de la organización, ¿no? Cómo es que en este nivel la gente se relaciona, cómo interactúa, los roles, las responsabilidades, las fronteras externa e interna de estas estructuras. Y ahí hay unos instrumentos que son las imagos, hay también las fronteras, ¿no? Los límites, y hay una serie de instrumentos para poder trabajar en esta parte. Entonces, esto nos da como una idea de esta propuesta. Lo que pasa es que Verne fallece muy joven, ¿no? Verne fallece de 60 años, ¿no? Fallece de 60 años, escribe esos 10 libros, uno de los últimos libros, lo escribió muy rápido organizacional, y voy a volver entonces a una lámina anterior. Entonces, ¿qué pasa con la ITA? La ITA lo que tiene es, en general en el AT tenemos 4 líneas de desarrollo. La línea de la psicoterapia, yo creo que por lo menos el 80% de todos los profesionales en AT están en psicoterapia, por lo menos 80-85. Luego está la de parte del counseling, luego está la parte de educación, los que hacen solo docencia en análisis transaccional y en organizaciones. Yo creo que en organizaciones de toda la población profesional en análisis transaccional, yo no creo que llegue ni a 3% de todo el componente. O sea, es un campo digamos, de profesionales que están proponiendo diferentes escuelas. Los italianos tienen una escuela, los alemanes con Board tienen otra escuela, ¿no? Los americanos tienen otra escuela, los canadienses otra escuela. Le llamamos los diferentes enfoques organizacionales en esta propuesta. La gente de la India, yo la última vez me certifiqué ya como PTSDA, y el chair, el jurado digamos, del comité que me evaluó, era un hindú que es doctor en management organizacional y es TSDA, y ellos en la India están creciendo muchísimo, ¿no? Anoche estuvimos en una examinación justamente y había mucha gente de la India, ¿no? Ellos de todas maneras van a terminar consolidando aportes. En base a la teoría de Verne, agarran algunos instrumentos y se van planteando algunos desarrollos, ¿no? En base a esa práctica. Bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Seguimos? Buenas noches. Una Buenas consulta. noches. Sí. De acuerdo a la hojita que nos presentaste anteriormente, estaba de 1975. ¿Hay algún cambio hasta la fecha en el 2023, sobre todo en esto de la dinámica relacional, o todavía se utiliza lo mismo? Muy buena pregunta. No, lo que pasa es que la estructura, igual que esta de acá, en el análisis transaccional, que viene desde el año 62, 63, la estructura de los estados del yo, no cambia porque lo que cambian son las investigaciones, ¿no? Igual que en el PMI, hay un journal de investigación, pero investigación muy profunda, ¿no? Que se va produciendo desde la ITA, que sobre esta capa
No es que hay un cambio, lo que pasa es que hay desarrollo sobre esta teoría básica, hay muchísimos desarrollos adicionales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, solo sobre esta herramienta a ver, ¿dónde? Acá, ¿no? Hay una herramienta que es la que se aplica mucho en análisis transaccional, que es contratos, ¿ya? Entonces, a ver, acá. ¿Qué es contratos? Entonces, sobre contratos, Verne, por ejemplo, para hacer la analogía con lo que me estás preguntando, Verne plantea, en el tema de contratos, plantea qué es un contrato, qué es un acuerdo, ¿no? Entonces, un contrato él plantea, ¿no? Dice, es un acuerdo bilateral entre dos partes. Asumimos que es entre dos adultos, estados del yo adulto, dos personas que desde su estado del yo adulto se ponen de acuerdo en conseguir algo, ¿no? Para que este contrato sea válido desde el análisis transaccional, esto es súper importante. Hay tres pilares, ¿no? Uno es el administrativo, ¿no? Por ejemplo, el contrato establecido yo con Eddie para hacer este webinar es que es administrativo, puedes hacerlo el viernes a las 7, ¿no? Entonces, acordamos el cuándo, dónde, cómo, en qué foro, ese es el administrativo, ¿no? El profesional es, Charo, puedes hacer, y él me propone el tema análisis transaccional, digo, qué chévere, es un tema que me apasiona, es en lo que ando ahora, perfecto, voy a ver cómo lo comento, entonces planteo, es profesional, project management y AT, yo integro ambas cosas en mi forma de trabajar, en mi way of working, entonces digo, ya, perfecto, voy a hacerlo. Y lo otro es el psicológico. Un contrato tiene que tener esa otra patita psicológica que sería el que le da la validez al contrato. Entonces, el psicológico tiene que ver con la confianza que yo tengo en este equipo y en Eddie, porque esta es una comunidad profesional que se sigue desarrollando y que tiene como espíritu el compartir nuestros aprendizajes. Y por otro lado, yo también genero confianza en el grupo que me escucha, son 35 personas que están aquí, que están invirtiendo una hora de su tiempo porque tienen la confianza que algo de esta teoría, ¿no?, les puede interesar. Entonces, establecimos un contrato. Hay un contrato aquí, bilateral, no lo hemos documentado, pero en análisis transaccional esto es importante. Cuando estas cosas no se dan, entonces tenemos un problema. ¿Qué sucede? Eso fue en el año 62. Él escribe en sus libros sobre el tema de los contratos. ¿Qué desarrollo hay sobre el tema de contratos? Por ejemplo, el contrato de Fanita English, que hace el contrato de 3 esquinas, ¿no? Entonces, el contrato de 3 esquinas, sobre la idea del contrato, ella dice, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy acá el líder PMO? No, tengo que poner una letra, tengo que poner otra. ¿Qué pasa si yo acá soy, vamos a poner en una PMO, ¿no? Yo soy el consultor, acá tengo al área al CEO que me está contratando o a la dirección que me está contratando y acá tengo a los project managers. ¿Cómo yo hago un contrato a 3 esquinas? Que se establezcan esos 3 parámetros aquí, aquí y aquí. Entonces, este es un instrumento de AT que no lo creó Verne, pero que de Fanita English ya hacia los años 70 y tantos lo plantea y dice, oye, el contrato a 3 esquinas implica que tenemos que alinear estos temas, pero ¿qué pasa si estos project managers los han contratado con un alcance de contrato? Les están pagando, vamos a poner 5,000, ¿no? Y van a hacer unos proyectos en forma remota, ¿ya? Y entonces sí, y van a hacer proyectos de TI. Pero de pronto, a la dirección ha decidido asumir proyectos presenciales en reconstrucción con cambios y les dice a estas personas que tienen que ir en forma presencial y además son proyectos estratégicos y tienen que ser más profesionales y tienen que certificarse porque es la manera de asegurar la participación de ellos y les fuerza a sacar el PMP en los siguientes 3 meses. Y contrata a este consultor y le dice, oye, tienes que lograr que ellos hagan esto. ¿Qué sucede? A mí me contratan para generar más capacidades. Ellos ya tienen un contrato y ahora les están cambiando los arreglos. ¿Y yo cómo voy a hacer con ellos si ellos tienen contratos que se pueden llevar al Ministerio de Trabajo y le meten un lío al consultor por estar obligándoles a hacer cosas que no estén en su contrato? Esto lo propone, o sea, es un ejemplo de uso del contrato a 3 esquinas, pero luego tenemos a otros, a Rosa Kraus, a Julie Hay, que van proponiendo el contrato multi-corners, ¿no?, para consultoría. ¿Qué pasa cuando tengo otro ya en las organizaciones más planas, más agile, y entonces estamos ampliando de otro tipo de contratos y sobre la misma base? No he visto, ¿quién me preguntó cuál es tu nombre? No vi porque estoy viendo mi PPT.
Laura Silva, muchas gracias. Laura, ¿cómo estás? Laura, entonces, lo que nos interesa acá, lo que es fundamental, es que la teoría básica, los modelos básicos, los vamos utilizando y vamos investigando para poner cosas. Yo, por ejemplo, he inventado un sistema de contratación. Estoy hace meses, yo diría ya 2 años que quiero publicarlo en la ITA, y no hay cuándo me dé un tiempo, pero es algo que hice a través de vectores para demostrar cómo la gerencia media es la bisagra, pero lo hago desde la T, ¿no? Entonces, es utilizando los contratos multiesquinas. Entonces, hay todo tipo de ¿cómo se llama?, de evolución sobre este tema. Entonces, este cuadrito es, o sea, Elliot Fogg lo plantea, y mira, la chica de la que yo saqué esta foto, porque él hace otro gráfico, es una, creo que es ucraniana, déjame ver. Es una, ¿dónde se llama? Déjame ver, ella es... Otra consulta. Entonces, en este sentido y de acuerdo a los modelos de contrato, los contratos sí o sí deberían ser mediante papeles firmados y no se podrían hacer contratos verbales, por decir, o manejarlos con contratos verbales. Depende de tu organización, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, para el acuerdo de hoy con Eddie, por el nivel de confianza que tenemos, no había ningún acuerdo excepto un chat, ¿no? Ese sería nuestro acuerdo firmado. Si estoy trabajando en cualquier otra compañía, mi acuerdo administrativo, de hecho, que en el ejemplo que yo les he puesto hay un contrato administrativo, hay varios contratos. Acá hay un contrato, yo soy el consultor, tengo un contratito acá, donde en mi contrato dicen algunas cosas con el líder o con área de recursos humanos. Acá me generan un alcance, ¿no? Si acá está la gente de los diferentes project managers, cada uno de ellos tiene un contrato diferente con la organización. Inclusive suele pasar que a él lo contrataron como coordinador de proyectos, a él como jefe de obra, al otro como supervisor, y después a la vuelta de 5 años el supervisor que gana menos es muy competente y hace el trabajo de él, y este señor hace un trabajo de otro tipo y todo está mezclado. Y él tiene que generar un proceso desde la PMO para lograr alinear este tema, pero no puede estar al margen de los contratos que hay, contratos físicos, administrativos y profesionales. Ahora, en el contrato, por ejemplo, si ganamos una licitación, tenemos un contrato administrativo que dice una serie de cosas, el tiempo, alcance, cuánto te pagan y todo ese tema. Hay un contrato profesional que valida toda la experiencia y toda la expertise. Y luego, ¿dónde está la parte de confianza? Si no está la parte de la confianza en el grupo que está trabajando esos contratos, la vamos a llevar muy mal, porque vamos a necesitar interpretar si la letra A era A o era O. Si tú cuando me pusiste esa estimación, ¿qué grado de estimación era? Y nos podemos pasar la vida peleando porque la desconfianza lo que genera es una altísima inversión. La desconfianza cuesta, y es lo que más cuesta. Lo que más cuesta es, o sea, cuando hay ambientes de confianza, no tienes que poner ni control, ni riesgo, ni fiscalía, ni nada, ¿no? Ni fiscalización, ni nada. Cuando tenemos ambientes de más corrupción, miren, no hay país que tenga más instituciones de persecución de la moral de nuestros proyectos que toda América Latina, versus lo que hay en Europa. Y en Europa tienen proyectos más grandes. Y tienen steering comités y formas de gobernanza mucho más livianas y más allá que las nuestras. ¿Por qué? Porque hay un grado de desarrollo más grande a nivel de sociedad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esto es un modelo. De este modelo seguramente que habremos aplicado el 5%, ¿no? Y Verne lo plantea de otra manera, pero está todo por cerrarle. Les cuento algo, ¿no? Que es por cuál es mi motivación para poder avanzar en este tema. Que resulta que como en análisis transaccional, en Perú tenemos la LAT y luego, no, en Perú tenemos la APAT, creo que es la de Perú, y tenemos la Asociación Peruana de AT. Y luego tenemos APA, creo que es la Asociación Peruana de Análisis Transaccional, porque la APAT es una española. Y luego está la ALAT, que la ALAT, por ejemplo, no forma parte de la ITA global. O sea, todo el AT que se hace en América Latina no está oficialmente avalado por la ITA, porque en algún momento, así como pagamos al PMI, desde la época de Kertész se peleó con los directivos de la ITA de esa época y decidió abrirse y ir por su lado. Entonces, ¿qué pasa? Se enseña un AT antiguo, muy antiguo, de los años 60, 70. ¿Qué pasa con todos los enfoques de AT? ¿No? Yo estoy muy pegada a la EATA, que es la de Europa, porque ya la investigación está a flor de piel. Todo el tiempo están produciendo material, investigación.
¿Qué sucede? Que resulta que yo soy la primera persona PTSDA en Organizations en habla hispana. Entonces, en Barcelona se está abriendo un máster en el CEP, Instituto Verne de Barcelona. Creo que lo vamos a iniciar en octubre. Se está iniciando un máster en organizaciones utilizando socionomía y AT con unos colegas franceses. Y mi acreditación es la que le da la validez ante la ITA para que las horas de esa maestría tengan valor ante la ITA, ¿no? Para los que quieren interesarse en profesionalizarse en esa ruta. O sea, yo tengo una motivación con el ATE, que abro un pequeño paréntesis digamos, de cuál es mi razón de ser con el ATE, es que lo que quiero es formar líderes, ¿no? Formar capacidades, porque sé que ya por los años de vida que tengo, necesitaremos formar comunidades de ATE, investigar en un análisis transaccional latinoamericano que entiendan nuestra cultura. A mí me ha costado mucho seguir este proceso, primero porque todo es en inglés, mi inglés es malo. El segundo, ¿por qué? Porque la cultura, para mí la cultura ha sido súper complicada y he necesitado el doble o el triple de inversión en dinero para mis coaching y sobre todo las supervisiones. ¿Por qué? Porque el entendimiento cultural es un gran tema, un enorme, enorme, enorme tema. Y entonces nosotros necesitamos, así como los de la India, los rusos, los ucranianos, han ido formando, no serbios, rumanos, han ido formando sus comunidades. Y Singapur, me ha sorprendido la cantidad de gente de Singapur que he encontrado, justo ayer, hoy día, a partir de las 00 horas, continúa el proceso, son 3 días de examinación. Entonces, en Singapur están creciendo muchísimo. Entonces, hay desarrollo. O sea, estas son las bases, pero sobre estas bases teóricas, así como les puse el ejemplo de qué es un contrato, y sobre eso se ha formado el contrato a 3 esquinas, y luego el multicorners, y luego siguen más teorías. Entonces, hay mucha gente muy en la práctica de todas las áreas, ¿no? Esto no tiene que ver con los proyectos. Hay gente que viene del área de educación, formación, psicoterapia, absolutamente de todas las áreas, que van generando modelos e instrumentos para lograr que las personas vivamos con mayor autonomía, que vivamos con ese poder desde el adulto, que seamos capaces de sacar nuestro poder para hacernos cargo de nuestra realidad, ¿no? Que la sumisión o las disfuncionalidades que vienen de la crítica, ¿no? O del miedo, pues las podamos, o sea, podamos trabajar esta parte adulta de tal manera que podamos responder a nuestros desafíos del aquí y la ahora con los recursos que traemos para plantear nuevas opciones de acuerdo con el mundo va avanzando, ¿no? No copiarnos etiquetas, no copiarnos de otros. El mismo PMI viene de Estados Unidos, una de las cosas del mundo anglosajón más bien, que yo me encuentro con mucha frecuencia. Yo tengo una empresa de reclutamiento, ¿no? De cada 10 chicos PMPs que estoy evaluando, solo 2 están pasando los exámenes porque falta liderazgo. 2. No me logran pasar más. PMPs. Entonces, cuando planteamos casos, y en los casos esperamos que el accountability, la decisión, el hacerse dueño, el tomar poder en el examen y decir, no estoy de acuerdo contigo aunque yo sea un jurado, yo tengo otra perspectiva, mi supuesto fue esto, no, en el caso tú lo has puesto, pero yo he entendido esto, ¿puedo seguir defendiendo mi caso, asumiendo lo que yo asumí? O sea, necesito una persona con poder que confronte, no es que peleo, confronta su creencia, confronta su propuesta, la defiende. Ese tipo de personas, ese tipo de capacidades en las personas, las necesitamos desarrollar. Y para mí el AT es poderosísimo el tema, muy poderoso. No se nos está yendo el tiempo. Voy a ir rápido, espero haberte contestado. Este tema es muchas gracias. tan grande. Varios puntos que tenía la duda. Gracias. Sí. Entonces, uno de los temitas, por ejemplo, es el rol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el rol? Voy a la segunda parte de lo que prometí al inicio, ¿no? Cómo aplicar, por ejemplo, una línea de todo esto en el sistema. Nosotros como personas, como individuos, pues yo, Rosario Chávez, como persona, tengo una estructura de personalidad que a lo largo de 15 años de trabajo con la parte de psicoterapia, terapia de grupos, supervisión, coaching y todo, voy creciendo, voy madurando, voy desarrollando mis competencias. Y entonces yo como persona y mis roles, ¿no? Pero yo ¿qué roles tengo? Tengo varios sistemas. Un rol en mi sistema es que soy parte de una familia, ¿no? Soy madre, soy esposa, soy abuela.
En mi otro rol como en mi empresa, pues soy co-founder de una empresa, pero también soy COO, ¿no? De la PMO Global. En otro rol, en una consultoría, soy la consultora, ¿no? En el sistema. Entonces, en otro rol, ¿no? Cuando enseño, tengo el rol de teacher, ¿no? Soy la gerente general de la hora de clase en el sistema. Entonces, ¿qué pasa con lo que es roles, no? Las organizaciones asignan roles. Cuando estamos nosotros trabajando en una organización, asignamos a cada uno un rol. Pero ¿qué es el rol? El rol que asumimos es nuestra manera de operar, de protagonizar. Es cómo protagonizamos, cómo ejecutamos ese rol, cómo actuamos en el rol. El rol tiene que ver con una actuación, creo que acá lo tengo, ¿no? El rol, o sea, las personas protagonizamos roles, actuamos roles. O sea, yo tengo una perspectiva de individuo del padre adulto niño, tengo una estructura de personalidad que puede tener padre más grande o niño más grande, o ya un adulto más desarrollado y unos estados de yo más equilibrados, más estables, ¿no? En mis diferentes roles voy a protagonizar esos roles. Entonces, acá tenemos al rol, ¿no? La persona, las diferentes personas con sus diferentes, dibujar, acá, ¿no? Las personas, esta persona con un estado de yo niño, he puesto a Elon Musk a trabajar con el fiscal de la nación en un proyecto, ¿no? Digamos con el alcalde Barrantes, vamos a trabajar y con una persona que acá tiene una contaminación del padre, ¿no? Entonces, vamos a hacer un trabajo de, no sé, se nos ha ocurrido en una ONG, en esta ONG queremos de repente trabajar un proyecto de robótica para niños, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, no, vamos a poner el Starlink de Elon Musk para la comunidad de Lima y de los asentamientos humanos a los que no ha llegado, a los que se han devastado con las inundaciones. Entonces, formamos un equipo y dentro de ese equipo nos asignamos roles, ¿no? Esos roles van a actuar en el sistema. Entonces, el rol como entidad operativa de la persona, el rol es cómo voy a actuar, ¿no? Cómo voy a operar yo en ese tema. Entonces, cada una de estas personas va a tener un rol. Uno va a ser el director, ¿no? Otra persona de repente va a ser el project manager, otra persona de repente va a ser el especialista, este es el que más conoce del tema de niños, ¿no? Este va a ser de repente un especialista que es el creativo, ¿no? El que trae los temas de innovación. Entonces, cada uno va a operar en ese rol. Pero ¿qué pasa con el rol? Yo pongo un rol muy sencillo, ¿no? Que me pasaba cuando, digamos, llegaba a la empresa hace muchos años, ¿no? Yo era gerente, yo era manager, me despertaba para ir a actuar en mi rol de manager. Me vestía como manager, pensaba como manager, llegaba, cruzaba el edificio y ya me sentía manager, caminaba como manager, hablaba como un manager, daba órdenes de acuerdo al manager, pero al manager que estaba en mi cabeza, ¿no? O sea, al manager que operaba y actuaba como yo creía que era, solo estaba en mis pensamientos, no es el manager escrito en un manual, es el que yo tenía en mi cabeza. Podía ser un manager directivo, colaborativo, participativo, coach, lo que sea, pero era un manager. ¿Qué pasaba con toda la gente? Los otros. ¿Qué expectativa tenían de la manager? Hoy esta manager, necesitamos, cada uno de los empleados podría pensar, mi manager es la que nos dice las cosas que tenemos que hacer, mi manager o no me dice, mi manager me escucha lo que yo quiero hacer, o mi manager me enseña, o mi manager me dirige. Cada uno de esos subordinados va a tener expectativas sobre el manager. Por lo tanto, solo en un rol con el jefe, esto que parece tan estructurado, acá tenemos al gerente, y acá tenemos a los directivos y acá a los empleados. ¿Qué sucede? Que en la vida real lo que va a pasar es que este señor piensa que su manera de hacer las cosas como directivo, eso solo está en su cabeza. Porque si le pudiéramos pasar una radiografía, ¿no? Nosotros le llamamos el egograma. Si le pasamos un egograma a sus estados de personalidad, eso me ayudaría a determinar qué tipo de líder es él. Y entonces, de acuerdo a ese tipo de liderazgo que él tiene, él va a actuar, ¿no? Entonces, acá tengo otro diagrama. Estos son los diagramas, estos diamantes. Me dicen, él es un líder que tiene un poder alto, acá tengo un líder, acá tengo una persona con un poder bajo y acá con poder medio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en la práctica yo voy a tener personas con diferentes grados de poder alto, bajo o medio,
y voy a tener a la vez, simultáneamente, con el grado de poder que ocupan en el sistema, voy a tener estructuras de personalidad. Estas personas con su personalidad operan en un determinado rol de acuerdo a la máscara que se ponen para actuar aquí. Pero cuando actuamos en la empresa, no actuamos como dicen los manuales. Por más que ustedes pongan el manual, dirigirá. Ok, dirigirá el proyecto. Pero resulta que mi personalidad de dirigir, yo soy una persona de repente muy creativa, con un estado del yo niño muy grande, a mí me gusta llevarme bien con la gente, yo soy relacional, quiero construirlo con todos, ¿no? Escucho y considero que hay una persona que tiene mucha experiencia y le delego que ella dirija, porque yo quiero estar en la parte de creatividad y no estoy respetando el manual, porque en la vida real cada uno es como es. O sea, tendríamos que pasarnos un instrumento para ver cómo somos cada uno y en base a esa inteligencia artificial o a esas métricas profundas que nos miran en nuestra historia, ese guión y todo lo que traemos, a ver, tú quedarías más adecuado, te voy a mover, creo que tú no deberías estar acá, creo que tú deberías de estar acá, tú deberías de estar aquí, tú deberías de estar en este lado. O sea, si pudiéramos tener un instrumento que realmente nos determine cuál es nuestro mejor lugar, esto sería terrible. ¿Sabes qué hacemos? Vivimos adaptándonos. Lo peor que puede pasar es que vivimos sufriendo, aceptando por qué me tocó este jefe. ¿Por qué en este trabajo el otro equipo no me ayuda? Es que yo soy la que más me quedo con toda la carga. Otra vez me asignan el mismo proyecto complicado a mí. ¿Por qué no terminan de formar a otra gente? ¿Por qué? O sea, y nos quedamos en una dinámica disfuncional compleja porque simplemente es parte de la complejidad humana. Y ninguna buena práctica, ni del PMI, ni ninguna, nos resuelve la parte de la ejecución, porque en la vida real somos como somos. Ese es un poco el panorama, ¿no? De cómo se ven estos roles. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros a nivel de roles, ¿no? Vamos a tener, ¿no? El líder, por ejemplo, acá, normalmente, por ejemplo, se colocan líderes a los que son en estado del yo niño. ¿Por qué? Porque los líderes vienen de los roles comerciales generalmente. Como los líderes vienen del lado comercial, los vendedores tienen estado del yo niño. El niño, ¿cómo es? El niño es explorador, un poco mentirosillo, fantasioso, ¿no? El comercial busca un cliente, no lo recibe. El otro día se va temprano, el otro día ve dónde toma café el cliente y lo encuentra. O se busca 100.000 formas de abordarlo. Ese comercial, normalmente los comerciales, como venden y tienen que ver con los ingresos, terminan siendo los CEOs, generalmente, ¿no? En las organizaciones. No siempre es así, pero este va a tener más llegada a la gente, es un jefe nice, ¿no? De repente en finanzas voy a tener un jefe más de este tipo, ¿no? En finanzas voy a tener a alguien que es más controlador, tiene el yo padre, ha estudiado una carrera financiera, él controla todo, o sea, su personalidad va a ser más de este tipo. RH seguramente mucho más plano, entendiendo más a la gente, escuchando, de repente un poco más de niño también en el tema de recursos humanos. Y así vamos cada uno como somos, ¿no? A elaborar. ¿Cómo entramos a los trabajos? Con un nivel intrapsíquico, con nuestros estados del yo, con los dibujitos del pan. ¿Y cómo actuamos luego? Cruzamos la línea, cruzamos el edificio, e inmediatamente acá, cruzando el edificio, tengo mi rol y tengo una identidad, que es la que está en mi cabeza, que es como yo creo que debe ser un ingeniero, como yo creo que debe de ser el gerente. Entonces vamos a ir actuando en diferentes roles, ¿no? Esto es importante porque cuando hacemos consultoría o hacemos un diagnóstico organizacional o queremos solucionar un problema, esto es necesario tomarlo en cuenta. ¿Para qué? Para establecer las reuniones de facilitación, para mejorar las estrategias de comunicación, para utilizar a la gente más adecuada en los planes. La gente con estado niño me sirve para romper de repente hielo, y el estado del padre más crítico, los sombreros negros, por ejemplo, me sirven mucho para ver riesgo que no veo en una planificación, ¿no? Esto sería. Y claro, ¿qué pasa con una consultoría? El director, esto lo he planteado, lo he escrito de mi vida real, ¿eh? Cuando yo voy a una consultoría y hablo con el CEO, muchas veces me encuentro, me dicen, lamentablemente, mira, Rosario, estos empleados ya los encontré funcionando y lamentablemente no les veo capacidad ni intención de cambiar, ¿no? A ver, tú ve cómo lo vas a arreglar porque no va. Hablo con el empleado, algún empleado puede decir, mira, Rosario, lo que pasa es que este jefe no entiende, ¿no? Me ignora, no entiende lo que hacemos, es que este es el de confianza del jefe, pero ni ha estudiado nada, ni entiende nuestro trabajo, ¿no?
Y de repente los gerentes pueden decir, los directores no entienden esta falta de recursos y cada día asumimos más funciones y estamos complicados. Caso real, esto es un diagrama de una de mis experiencias reales de cómo nos relacionamos, ¿no? El gerente global, ¿no? Un gerente global, poder alto, para explicarlo cómo se utilizan las intervenciones que armamos, ¿no? Poder alto, porque es global, ¿no? Muy estado del yo adulto, ¿eh? Buenísimo, muy estado ideal el gerente global. Un personaje, dicen que a nivel mundial no más del 7-8% están en este estado de estar en el adulto. La mayoría vamos con más padre o con más niño, con muchas contaminaciones. Estos son 5 países. El gerente de operaciones de un país tenía muy padre, muy crítico, muy de las normas, muy de cómo se deben de hacer las cosas, y en su rol también estaba en el rol, en su estructura de la organización, estaba acá el gerente general de la zona y él estaba acá como gerente de operaciones y abajo en la estructura tenía varias áreas, ¿no? Había muchas áreas. En este país 2, este chico era súper simpático, pero así, súper simpático. Entonces él, en este como tema de operaciones, tiene un estilo niño muy tratable, relacional y todo ese tema, y en la estructura de la organización, él tenía acá a un gerente, ¿no? Y él estaba acá, ¿no? O sea, tiene un poder medio, acá no le dan un poder, inclusive no le dieron el rol de gerente, tenía otro rol, pero hacía las funciones, ¿no? O sea, cómo operaba. En el otro país me encuentro con una persona interesante, ¿no? Más a este estilo, muy respondiendo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Este es mi plan de trabajo, mira, he utilizado esta es mi propuesta, estos son los hitos que tengo, voy a trabajar con este equipo, ¿no? Y un nivel medio también a nivel de poder, no le habían dado tanto poder, una persona con poco tiempo en el trabajo, joven, ¿no? Acá tengo en este otro país una persona, también estoy yo niño, pero con un poder muy grande. Yo diría que muy alto, ¿no? Acá teníamos problemas en este país, ¿no? En este país tengo otro gerente de operaciones, todos ellos formaban un steering committee, ¿no? Para revisar resultados, ¿no? Pero se dan cuenta que cada uno, dependiendo de la posición estructural que tiene en el país, dependiendo de su estructura de personalidad, dependiendo del grado de poder que tiene y de cómo él asume el rol, determinan que en la práctica el resultado después de 45 minutos de reunión con la gerencia global no tenga los mismos resultados. Porque luego cuando cada uno va a construir y a ejecutar lo que tiene que ejecutar, esto es parte de lo que llevamos. Yo no puedo despellejarme, no puedo sacarme, si tengo un padre más grande y estoy siempre en las normas, en el control, y la gente no me dice nada, porque como yo tengo más esa personalidad, yo soy la que todo lo resuelvo, la gente dirá, si tú todo lo sabes, la gente se queda callada, no opinan. Cuando hay mucho silencio, entonces estamos muy en sumiso, ¿no? Entonces, puede ser que entonces todo se produce porque lo hace. En el adulto, de repente sí, tiene un comité, ha hecho trabajos ágiles, facilitación composite y tiene más herramientas. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos afirmar sobre el rol? Que si nosotros tenemos conciencia de esta teoría, establecemos mejores relaciones interpersonales, se plantean las posiciones mayor, menor, igual en función de los signos de poder, privilegio y conocimiento, las vamos a entender mejor, vamos a entender por qué el gerente de operaciones del país 1, con el poder que tiene y con la forma como habla, tiene que ver con su realidad. Él puede estar imponiendo al jefe una propuesta que nos va a llevar a todos de encuentro y a mí no me conviene si yo soy el gerente de operaciones del país 2. O sea, debatimos, ¿no? Entendiendo que estamos en situaciones de posibilidad de poder diferentes, de realidades distintas y también cada uno lo hace con su estilo, ¿no? Va a haber interacciones, producimos resultados en base a las interacciones, ¿no? A las conversaciones también. Estamos cruzando todo el tiempo coordinaciones, estamos interactuando, interfuncionando con otras áreas, funcionamos como sistemas en la dinámica relacional e interactuamos como personas. Las interferencias que se van a dar entre esas interacciones y las transacciones pues, son la causa más frecuente para tener la disfuncionalidad en las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, el padre, ¿no? Me dice, ¿por qué puedo tener un estado de yo padre? Porque de repente me dijeron, no toques eso, el trabajo se debe ganar con el sudor de tu frente,
no te puedes ir a descansar sin haber terminado tus tareas, calladita te ves más bonita, todos los políticos son corruptos, todos los refranes, juicios, creencias, paradigmas, estereotipos, normas que están en nuestra cabeza nos pueden llevar a generalizar y a haber desarrollado ya, porque la personalidad ya se desarrolló, es la que es. Lo que hacemos después es reparentalizar o redecidir para incrementar nuestro adulto y darle más poder. El adulto es el que resuelve los problemas del aquí y el ahora. Y lo que necesitamos trabajar con el adulto es la autonomía y la autoconciencia, el darnos cuenta es la clave, ¿no? Y el niño, nuestro estado del yo niño, todos tenemos padre, todos tenemos adulto, todos tenemos niño. Nuestro estado del yo niño nos sirve, ¿por qué? Porque nos ayuda a protegernos, a cuidarnos. Ahí está nuestra innovación, nuestra creatividad, la exploración, el reconocimiento está en ese lado, ¿no? Lo que pasa es que en la vida real ya les dije que estos tienen diferentes tamaños. ¿Cuál es el valor del Tao, entonces, no? El análisis transaccional de organizaciones, que en principio el objetivo es que el grupo y el sistema tomen conciencia de la capacidad, del rol y del sistema, y del proceso. Darme cuenta cómo se da el proceso, cómo vamos evolucionando en el proceso. La conciencia de cómo hacemos las cosas es la clave. Ahora en Agile, a mí me encanta porque la retrospectiva es muy Tao, es tremendamente Tao. El espacio de retrospectiva es ver cómo lo hicimos, qué sentimos, qué nos pasó, qué satisfacciones nos llevamos, a qué frustraciones tenemos, qué funcionó, qué no funcionó, ¿no? En ese espacio nosotros comprendemos cómo se dan nuestras relaciones, cómo construimos las cosas. ¿Se imaginan ustedes cómo sería el mundo si fuéramos capaces de generar ese ambiente de confianza y poder entre las diferentes organizaciones ser capaces de hablar qué necesito, por qué es que esto no resultó, si lo hacemos de otra manera, cómo sería, si analizamos todos respetando nuestras miradas y replanteamos los planes y los hitos, esto sería fabuloso, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos siendo constructivos en el enfoque sistémico. Manejaríamos los cambios que se dan permanentemente sin juicios y sin tantos miedos y límites, y los manejaríamos de una manera mucho más adaptativa que predictiva, ¿no? Y que manejar el error permitido, pero desde el aprendizaje, ¿no? Un enfoque Tao nos va a ayudar a incrementar el desempeño, a solucionar las disfuncionalidades. ¿Qué conceptos utilizamos? Los más frecuentes, las posiciones existenciales, los estados del yo, la teoría de juegos, caricias, drivers, imagos, transacciones, contratos, diagramas estructurales, diagramas funcionales, un montón de herramientas. Pues bueno, yo creo profundamente desde el análisis transaccional en algo que le llamamos las posiciones existenciales, que es la filosofía de la okeidad. La filosofía de la okeidad tiene que ver con yo estoy bien, tú estás bien. Yo puedo, tú puedes. Yo sé, tú sabes. Porque las personas son las que tienen el poder y el mundo necesita estos líderes. El tema es que las personas van más allá de sus comportamientos y nos estamos confundiendo, juzgando los comportamientos como si fueran las personas. Entonces no nos damos salida en un mundo de corrupción donde las personas, algunas, han tenido liderazgos corruptos con otros y condenamos todos los comportamientos. Vamos a ser éticos, sí, pero vamos a diferenciar para ver posibilidades de construcción mundial si primero respetamos con dignidad a todas las personas sin excepción. El que está en la cárcel y el que está con el premio Nobel. Todas tienen estrictamente el 100% del valor. Todas, absolutamente todas. Lo que sí vamos a hacer es trabajar en nuestros comportamientos, ¿no? Yo quería compartirles con mucho cariño. Aquí estuve en San Francisco el 2015 en los 50 años de los juegos que juega la gente, el bestseller de Verne. Y miren, Stephen Karpman es este señor, ¿no? Hijo de padre ruso y madre española. Él es americano, él es el creador del Triángulo de Karpman. Fanita English, estos tres, él es el único vivo. Fanita murió el año pasado y Muriel James murió el año pasado. Muriel James falleció a los 102 años, a los 105 años Fanita English, y es la creadora del triángulo que les comenté, y Stephen Karpman debe estar, con él he estado 3 o 4 veces ya en congresos internacionales, él debe estar, yo creo que él debe estar sobre los 100 años también, ¿eh? Pero cuando hablas con él y conversas con él, puedes ver que puede ser una persona como ochentera,
no puede ser por ese lado. Así es que nada, quería compartirles un poco mi journey, ¿no? Hablarles de un poco mi filosofía y todo este tema. Excelente, Charito. Muy buena presentación. Felicitaciones. Realmente impactante. Quiero que todos le merecemos un aplauso, por favor, Gracias, lo recibo del corazón. por una brillante Felicitaciones. excelente tema y en realidad te explica Por por qué. presentación, gracias. Gracias. Sí, y una presentación tan brillante que te explica también la razón por la cual, por más que tú entrenas a muchas personas en project management, los ayudas, les das muchas cosas, pero a la hora que están en la cancha ejecutando el proyecto, haciendo el trabajo, empieza lo que nos mostró Charito, bueno, el tema del rol y el tema del yo. Cómo Nuestra personalidad es nuestra, es única. Y lo que necesitamos hacer primero es conocerla. Cuando conocemos nuestra personalidad, lo que nos suele pasar es que entramos en un proceso de tristeza. A mí me dio mucha tristeza la primera vez que vi mi ecograma, ¿no? Porque entendí entonces, dije, ¿qué he hecho con mis hijos? ¿Qué he hecho con mi marido? ¿Qué he hecho en mi trabajo? O sea, me sentía como que, ¿por qué no fui de otra manera, no? Pero luego también está el otro lado y digo, pero esto me trajo esto otro. Y esto también, o sea, había estos dos lados. Entonces empecé a pasar por un proceso de aceptación. Y cuando nos aceptamos como somos, con esa estructura de personalidad que se ha formado a lo largo de los años, en base a nuestras circunstancias de infancia, lo importante es darnos cuenta que somos una propuesta única, absolutamente única. Y felizmente que alguno tiene el padre alto, crítico, y otro tiene el estoy yo niño, y de lo que se trata en proyectos es de cómo saber cómo integrar nuestra diversidad. La clave es cómo integramos nuestra diversidad, porque si integramos la diversidad, se producen cosas magníficas. Ese es el tema, ¿no? Excelente, Charito. Muy bien, amigos. Espero que ha sido una magnífica presentación esta noche. Yo quería decir algo. Hola, hola. Vamos, Hola, Gladys. Gladys, ¿qué tal? Hola. Quería decir que muy linda tu charla, que tal vez nuestro silencio en este caso no se trate precisamente de una de las tipologías que expusiste, Totalmente. sino, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Me enriquezco tanto con todo lo que hablas y como vimos por la neurociencia y todo ese tipo de cosas que retenemos realmente retenemos muy poco de todo lo que escuchamos, ¿verdad? Entonces, como que no quiero interrumpir para enriquecerme lo más que pueda. Está bien, Gladys. Entonces, Estás muy bien. entonces, eso quería decirte y muchísimas gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos y tus experiencias. Gracias, Gladys, gracias. Sí, el ejemplo venía a ir, estaba pensando en un espacio de repente de una reunión, estaba pensando no en el foro, sino porque este foro, este webinar, tiene un formato y un tiempo, entonces estamos más como expositores, es otro formato, ¿no? Es otro acuerdo, es un acuerdo para compartir, no es un workshop, entonces es diferente. Pero sí, estaba pensando cuando daba los ejemplos más en para llevarlo a los casos de cuando pregunto, y si he preguntado y no ha habido una respuesta en una reunión de trabajo para un entregable, en ese foro, ¿no? Entonces, sí tengo un mensaje, ¿no? Si yo estoy liderando en una reunión y he hecho algunas preguntas, como algunos dicen, ¿no? ¿Está todo claro o está todo confuso? O de repente no estamos entendiendo. Entonces, podemos provocar abrir algún tema puntual para validar si realmente estamos teniendo entendimiento, ¿no? De repente no hay mucha confianza, en fin. O sea, cuando conocemos la teoría, empezamos a descubrir que hay más instrumentos que podemos ir aplicando en nuestro relacionamiento. Carolina creo que también tiene la mano levantada. Sí, Carolina. Sí. Buenas noches, muchas gracias Eddie y felicitaciones Charito, de verdad. Gracias, Carito. Eres un ícono en este espacio, toda mi admiración y sobre todo porque es tan complejo todo esto, en el sentido que estamos, bueno, no voy a pluralizar, pero estoy más acostumbrado a lo que no son análisis tan complejos porque hay que ser operativos también.
operativos porque necesitamos resultados ya, ¿no? Y yo estaba pensando en este escenario en el cual muchos paradigmas están cambiando en todo sentido, desde el punto de vista organizaciones, el liderazgo es vital y cada vez es más escaso un buen liderazgo, ¿no? Y yo no sé si es que se puede también acotar qué significa un buen liderazgo. Tengo las ideas gruesas, pero es difícil encontrar esos roles que están bien afiatados y que uno pues trabaja bien en equipo. Por lo general y lo transversal hoy en día es encontrar equipos de trabajo que no son fáciles. Y las razones las citaste algunas y creo que si no salvamos eso, en verdad, estamos teniendo lo mismo porque estamos ejecutando bajo los mismos preceptos que no funcionan. Entonces, ahora hay muchos cambios de paradigmas y también existe que un buen técnico no necesariamente es un buen gerente. Cuando ascienden, no necesariamente van a hacer bien ese rol por un tema de personalidad. Un buen médico no necesariamente es un buen director de hospital. Un buen ingeniero no necesariamente va a ser quizás un buen gerente o ejecutivo de proyectos. Entonces, hay un tema de personalidad que no, no es trabajado y eso debe ser trabajado desde pregrado para poder tener quizás profesionales, yo digo, desde el colegio ya también, pero todo es tan diverso, la diversidad te trae una complejidad tan difícil que, bueno, estar expuesto a estos espacios, bueno, estoy expuesta a estos espacios después de los 40 años. Qué rico hubiera sido estar expuesta a espacios así, pues a temprana edad. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Somos gente, yo no sé, no sé por qué no lo he pensado antes, pero estas habilidades blandas hoy en día son, necesitan trabajarse, necesitan exponerse, necesitan también confrontarnos nosotros mismos, porque si no cambiamos nosotros, no vamos a poder tener pues los resultados que deseamos, ¿no? Sí, Carolina, aunque los modelos básicos estructurados se ven complejos, en realidad todo se resume a algo que es muy simple cuando hablas de liderazgo, ¿no? El liderazgo está en nuestra parte del yo adulto, ¿no? ¿Qué tiene que ver esa parte del yo adulto? Si nosotros nos aceptamos realmente, creemos en nuestro poder, nosotros integramos nuestro niño, o sea, aceptamos esa parte niña que tenemos, la integramos en la parte adulta, dándole espacio para que cree, innove, haga un juicio, replantee a la espontaneidad, ¿no? Si nos protegemos y nos damos el permiso para poder en cualquiera de los foros decir lo que necesitamos y plantearnos nosotros desde esa confianza, bien parados en nosotros mismos, empezamos a plantear qué queremos, qué necesitamos y qué proponemos con ese cuidado interno y no le tememos a lo que va a venir de fuera, que puede ser mucha crítica, sino que tenemos nuestra propia protección y nuestro permiso para que el niño hable y para producir y para crear. Cuando hemos llegado a ese desarrollo personal, el liderazgo emerge. Entonces no tenemos el temor a qué me dirán, al juicio o lo que opinen los demás. ¿Por qué? Porque simplemente estoy tan empoderada con lo que yo opino, con lo que yo creo sobre mis aportes, sobre lo que estoy produciendo desde la honestidad y la autenticidad, que defiendo esta postura desde una posición, claro, de respeto a los demás. Los he tomado en cuenta y planteo esto y soy capaz de escuchar al otro desde el asombro, desde el descubrimiento, desde el mirar qué es lo que dice y también bajo mi crítica. Cuando he llegado a ese punto, estamos siendo capaces de co-crear un espacio. ¿Qué sucede? Que nos podemos plantear algunas reglas básicas para comunicarnos que nos permitan estar más en la escucha
bajarle el volumen a la crítica que hemos aprendido porque vemos en la prensa que todo es persecución, todo es crítica, todo está mal, todos son culpables. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con nuestros niños? Si vemos que en otros países se está educando desde el amor, nada de ciencia, desde el amor, desde la aceptación, desde lo que cada uno de ellos hace es valioso, es aceptado solo porque es un ser humano que está proponiendo algo desde lo que cree. No hay bueno ni malo. No hacemos juicio de qué está bien, qué está mal, porque eso corresponde a parámetros en los que nos podemos poner de acuerdo que es conveniente o que no es conveniente, pero no que está bien o que está mal. Pero si nos seguimos reforzando, sobre todo en Latinoamérica, en el tema del juicio de lo que es bueno o lo que es malo, es que a Jesús, a ver, necesitamos que vuelvan a nacer acá para que nos salve, porque no hay nadie. Apenas sube alguien, le está buscando a la prensa si se pasó una luz roja, si pagó sus impuestos, si le pagó a la empleada no sé qué, o sea, pero es que tire, como se dice, la primera piedra el que no tenga un pecadillo. Entonces estamos actuando desde un padre crítico, estamos en una sociedad en la que estamos buscando que venga un caudillo, que sea un dictador, y nosotros niños calladitos y que nos salve y nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces, una sociedad de ese tipo no es una sociedad adulta, porque estamos esperando que venga alguien con el carácter y nos diga y que así se hacen las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a darle espacio de respeto a la dignidad humana, a nuestras capacidades conjuntas para producir algo que de otra manera, o sea, para producir lo nuevo? Si nosotros, las personas que estamos los 29 en este foro, tuviéramos la capacidad de escucharnos todos y de plantear hacer una propuesta y de escucharnos con admiración, con curiosidad, y empezamos a producir procesos y luego juntamos todo y creamos un plan interesante, saldrá un plan único y replicable, porque hemos tenido el espacio de la escucha, la aceptación, la curiosidad que nos lleva a preguntarnos más y construiremos algo nuevo. Pero si partimos al revés de qué es lo que hay que hacer, decimos, dame el formato, que yo cada vez que alguien me dice dame el formato me muero de miedo porque digo, te doy el formato, pero yo ya sé que te di el formato y te puse el límite, porque tú vas a querer que tu realidad entre en el formato y nosotros buscamos formatos. Sí es verdad que hay que estandarizar, pero es muy difícil que mi realidad cultural yo la pueda meter en formatos y creer que los formatos me solucionan la realidad. Porque al menor cambio el formato no tiene información. Entonces, como yo me quiero defender, le digo a fiscalización lo que dice el formato. La realidad no es la riqueza de todo lo que podemos hacer, es lo que dice el formato. Y no es cierto que el formato defina todo. Yo puedo ponerme de acuerdo con la gente y decir, ¿estamos de acuerdo en que el formato tenga lo importante? Sí. Vamos a hacer otras reuniones para seguir construyendo lo que no entendemos y cuando esté claro, agregamos una línea de formato, si hay un ambiente de confianza, viviremos con los 3 formatos que hay felices. Si no hay una línea de confianza, tengo que hacerme 10.500 formatos, cada uno con código, nombre, número, y no me va a alcanzar la vida para trabajar tanto. La desconfianza cuesta. Excelente, Charito. Te Gracias, agradecemos Charito. todo lo que has compartido hoy día. Y aquí nos decía Andrés Cotrina si podría indicar algunos links o libros para que se puedan, digamos, profundizar en el tema. No más que decirte que muchas gracias. Vamos a tomarnos la foto y antes de eso hacerles acordar a todos que estamos siguiendo el programa que habíamos dicho de un principio, ¿se acuerdan? Dijimos que íbamos a hacer un programa y Charito nos ha hecho uno de los temas más importantes de esta semana. Estamos en el módulo 2, miren todo lo que hemos avanzado ya como comunidad, miren los temas que hemos hecho, ¿no? Parece mentira, pero los temas van pasando. Hemos terminado el módulo 1 y ahora en el módulo 2 ya estamos avanzando. Charito ha hecho el poder del análisis transaccional para un director de créditos. La próxima semana se presenta Ricardo Sánchez, va a hacer el tema cómo aplicar el coaching en dirección de proyectos. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos a tomarnos la foto, amigos. Por favor, un segundito. A los que puedan activar su cámara. A ver. Gracias, Charito. Buena presentación, ¿ah? Excelente. Gracias. Gracias, está bueno. Sí, muy buena presentación. Felicitaciones. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Charito. Un fuerte Gracias. abrazo. Gracias. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos, Eri. Gracias. Buenas noches.